En el Evangelio de Marcos, pues, en el capítulo 13, los versículos del 32 al 37. Dice así, pues, la palabra del Señor. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y es como el hombre que partiendo lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra. Y el portero mandó que velara. Velad, pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y las cosas que digo a vosotros, a todos las digo. Vela. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues entonces con el mensaje de hoy, pues llegamos ya al final de este capítulo, Marcos 13, que nos ha ido ocupando pues semanas y hasta meses, ¿verdad? No sé cuántas veces, pero meses seguramente sí. Y bueno, ya lo decíamos, ¿no? Al inicio, vamos a ir a paso lento. No paso tortuga, pero sí a paso lento. Y que esto pues nos va a permitir ver el paisaje, ¿no? Como el tren que va por la llanura, no es lo mismo pues de los trenes antiguos, ¿no? Con la chimenea que el AVE, ¿no? Entonces, bueno, creo que es preferible esto, hacerlo así, ¿no? Que el dar una posición por adelantado, ¿no? Y entonces, bueno, hacer que más o menos lo que encontramos aquí encaje con esta posición por adelantado y pasar entonces rápidamente, ¿no? En poco tiempo, en un mensaje incluso, o en dos, ¿no? A otra cosa. Y bien, pues esta es la razón, sin duda, de que hay distintas posiciones, hay distintas enseñanzas en la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre enseña una sola cosa. Cuando hay diferentes opiniones o diferentes enseñanzas, no es que la Biblia esté enseñando las dos por igual o que no enseñe ninguna y que pues dé lo mismo decir una cosa que la otra, ¿no? La Biblia enseña siempre, aquí y en todo lugar, una sola cosa, ¿verdad? Entonces esa es la razón por la cual hay distintas posiciones, porque no se toma debidamente en serio o en cuenta lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra. Hay que, por lo tanto, hacer el esfuerzo de estudiar la palabra. Y bien, pues si decía que al inicio pues no íbamos a dar la postura, pues bueno, ahora que ya lo hemos visto, a posteriores sí que no hay problema, ¿no? Lo que hemos estado viendo, pues en la palabra coincidiría o coincide con lo que se conoce hoy en día como el amilenialismo. Amilenialismo. Esta palabra amilenialismo no está en la Escritura. No está en la Escritura. Entonces, bueno, pues puede ser más o menos acertada. A mí no me gusta mucho. No me gusta mucho primero porque dice amilenialismo, que significa sin milenio o no hay milenio. Bueno, no es exactamente esto. En la Escritura nos enseña en Apocalipsis 20 que efectivamente hay un milenio, ¿no? Y nosotros lo confesamos. Entonces, es una expresión para decir no hay el milenio como lo enseñan los dispensacionalismos, no hay un milenio como lo enseñan los premilenialistas, no hay un milenio como lo enseñan los postmilenialistas. Entonces, bueno, es una manera un poco de estar diciendo lo que crees un poco a la contra, ¿no? Siempre en respuesta a los demás. No, sí que hay un milenio.
Sí que hay un milenio, claro que hay un milenio, y nosotros lo confesamos, ¿no? Entonces, bueno, yo había dicho, pues, cuando estábamos considerando el Apocalipsis, a medio en broma, ¿no? Que no somos amileniales, sino ya mileniales, con Y, ya mileniales. Bueno, he visto que esto no es a posteriori también, ¿no? Ha habido otros hermanos que lo han expresado más en serio, mucho mejor que yo. Jay Adams, ¿no? Él se conoce por un pastor americano que ha tenido una gran influencia en la consejería bíblica. Él escribió en los años 50 una pequeña obra que lástima que no se encuentra, es increíble, no se encuentra, acerca de la defensa, pues, del amilenialismo, al cual lo llamaba como el milenarismo realizado. Entonces, bueno, esto sí que vemos, ¿no? Está ya realizado, se ha realizado, ¿no? A lo largo de la historia por la predicación del Evangelio. Bien, pues entonces la cuestión es que no esperamos entonces ver el mundo absolutamente convertido hasta la venida del Señor Jesucristo. Este milenio es lo que ha permitido la evangelización de las naciones, lo que ha permitido, pues, que su iglesia se extienda a todas las naciones de la tierra. Hoy en día, bueno, nominalmente al menos, ¿no? Pues hay miles de millones, ¿no? De cristianos. De nombre, ¿no? Pero bueno. Y sí que ha sido cierto que el cristianismo, pues, ha sido lo que ha, la fuerza, digamos, dominante durante siglos, ¿no? Desde los tiempos de los apóstoles, en los primeros siglos, la llamada Edad Media. Bueno, pues entonces vemos que es lo que ha habido. Los postmileniales, ¿no? Pues todavía esperan este futuro dorado que según ellos van a durar todavía muchos miles de años. Ellos piensan una edad dorada de miles de años. Es curioso. Bueno, pues nosotros no esperamos miles de años todavía de edad dorada, ¿no? Al final. Porque aún ellos, ¿no? Si fueran también consistentes con lo que dice la Escritura en Apocalipsis 20, el Apocalipsis 20 nos dice que después de ese milenio, Satanás será desatado para engañar a las naciones y para reunirlas, ¿no? En el ataque contra el pueblo de Dios. Así pues, ahí también está enseñando la gran tribulación. Bueno, pues entonces, esto es, digamos, a modo introductorio, porque lo que vamos a hacer ahora, en esta mañana, es, bueno, centrarnos entonces en lo que nos dice aquí Jesús, en estos versículos, el 32 al 38, las palabras con las que Él concluye, la conclusión final de todo, y, digamos, la aplicación práctica principal de todo lo que se ha visto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Pues principalmente y de entrada vemos el versículo 32, este dicho tan llamativo, por así decirlo, del versículo 32 que dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Vemos, ¿no? Decía llamativa, pues claro que llama la atención, ¿no? Porque nos puede hasta causar asombro cuando dice de aquel día y de la hora del regreso, de la venida de Jesús, del fin del mundo, de la resurrección final, del juicio final, del final, ¿no? Nadie sabe, ni aun los ángeles que están en la presencia del Señor, ¿no? Que lo están, pues, adorando. Ni aún dice el Hijo. Y esto es lo sorprendente. El Hijo.
Y él, por supuesto, tenía conciencia de ser el Hijo y de que estaba hablando de sí mismo. Entonces, bueno, esto es lo sorprendente porque el Hijo es el Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en Filipenses capítulo 2 se nos dice que Él, siendo en forma de Dios, Él, el Hijo, es Dios. Entonces, ¿cómo es que aquí pues se nos dice que ni aún el Hijo lo sabe? Pues bueno, pues entonces la respuesta en principio es clara, de que aquí no está hablando del Hijo en su divinidad eterna, se puede decir, ¿no? El Hijo en la eternidad desde antes de la creación del mundo, o en la creación del mundo, o en el gobierno del mundo hasta la encarnación, digamos. El Hijo tal como está en la Trinidad desde toda la eternidad, ¿no? Sino que está hablando del Hijo desde el punto de vista de la encarnación, por el cual el Hijo eterno de Dios tomó una naturaleza humana, perfecta, completa, en cuerpo y en alma, en cuerpo y también en mente, ¿verdad? Y de la misma manera que el niño Jesús tuvo que aprender a hablar cuando era bebé y tuvo que aprender a escribir cuando era niño y aprender a andar por cuanto era verdaderamente hombre, pues esto significa que si lo aprendió es porque él en su naturaleza humana estas cosas no las conocía, no las sabía previamente. Pues entonces aquí está claro que está hablando de del Hijo desde el punto de vista de su humanidad o desde el punto de vista de su encarnación. Con todo y con eso, por supuesto, esto no nos explica todo el misterio. Porque, claro, entendemos, ¿no?, que el Hijo eterno de Dios, Él es infinito, Él es eterno, y que Jesús en su naturaleza humana tiene un cuerpo, ¿no? Y que Él pues tuvo un inicio también en el tiempo, en su naturaleza humana. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Que cada uno va por su lado, que la naturaleza humana y la naturaleza divina van cada uno por su lado, por así decirlo. No, no es así, porque la naturaleza humana y la divina están unidas perfectamente. Y entonces esta es la cuestión, ¿no? El elemento de misterio, y los que pues ni somos tan listos ni tan inteligentes ni lo pretendemos ser, pues bueno, vemos aquí que esto nos resulta que está mucho más allá de nuestra comprensión, y lo decimos sinceramente, ¿no? Antes de empezar a dar una explicación en un sentido o en otro. En todo caso, lo que sí que se puede decir es que el Dios hombre Jesucristo, en el tiempo de su encarnación, Él no era consciente y Él no sabía acerca de estas cosas. ¿Qué era? Porque la naturaleza divina de Cristo no lo supiera. Claro que lo supiera, claro que lo sabía. Simplemente que entonces la naturaleza divina de Cristo, que lo sabe igualmente que el Padre, porque es consustancial con el Padre, pues digamos, no quiso comunicar este conocimiento a la naturaleza humana, ¿no? En la persona de Cristo, por supuesto, ¿no? No es que son los dos por un lado, ¿no? Pero digamos que la conciencia que él tenía, pues ese dato no estaba, ¿no? Porque la naturaleza
divina que excede la humana no se la había comunicado. ¿No? Así pues, vemos, esto está dicho aquí en todo caso, no para, lo abordamos porque es necesario, pero no es, digamos, el punto que aquí nos encontramos, ¿no? ¿Por qué está diciendo esto Jesús? ¿Cuál es el punto aquí, no? Pues lo que nos encontramos a continuación en el versículo 33, cuando dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, fijémonos, ¿no? Aquí lo que nos encontramos es, se puede decir, bueno, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo lo sabe. Y vosotros tampoco. Esto como si fuera un argumento, ¿no? Un argumento de mayor a menor. Si ni siquiera los ángeles, si ni siquiera el Hijo lo saben, ¿cómo lo vais a saber vosotros? ¿Cómo lo vais a saber vosotros? Entonces, esto es, por un lado, para prevenirnos. Para prevenirnos. No penséis que vosotros vais a llegar a saber cuándo, con certeza, cuándo va a venir el Señor Jesús. No penséis que vosotros podéis tener este conocimiento. Es tan claro como eso y tan fácil de olvidar como esto. Porque anda que, con lo claro que está esto, no ha habido gente que ha pretendido saber el día, el año de la venida de Jesús. Por no irnos más allá, los así llamados testigos de Jehová, que le tendríamos que quitar completamente esta autoapelación. No lo tenemos que dejar esa apelación de testigo de Jehová, como no tenemos que dejar la apelación a los papistas de católicos, ni tenemos que dejar a los orientales de ortodoxos. ¿Verdad? Entonces esos no son testigos de Jehová, son ruselitas, ¿no? De Russell, su fundador. Los cuales pues dijeron, no, en 1914 viene Jesús. Así, tal cual. Y vino 1914, no vino. Entonces, bueno, y dice, pero comenzó la Primera Guerra Mundial. Y entonces, bueno, entonces es que, no es que vino, pero entonces él entró en el santuario celestial, como vemos aquí en Apocalipsis 4:5. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Y sin embargo, ahí están todavía, ¿no? Un siglo y pico después. ¿Y cuánta gente lo sigue, no? Porque es más fácil seguir la mentira que la verdad. Y aun si la mentira se expone claramente como la mentira, si la gente se encariña con ella, es que no la suelta. No la suelta. Entonces, bueno, para nuestra advertencia, no penséis que vais a llegar a saber por cálculo de profecías, pensando que un día en la escritura son 1000 años o un siglo, o cálculos así, que sumando un versículo aquí, comparándolo con el este y restándolo con otro de ahí, vais a llegar con la conclusión definitiva que no penséis esto. Ni el Hijo siquiera tiene este conocimiento y Dios no lo ha puesto en las Sagradas Escrituras. Desechadlo. Es pérdida de tiempo, es vanidad. Al mismo tiempo hemos de pensar que, del mismo modo, tampoco podemos llegar a saber a ciencia cierta el momento de su venida, pues a lo mejor cuando las cosas parecen que se están poniendo de cara para que venga, ¿no? Si ves, por ejemplo, una tribulación, ¿no? No sabes si va a ser la gran y última tribulación. Y aun si fuera la gran y última tribulación, no sabes si el Señor Jesús va a venir dentro de 5 semanas, dentro de 5 meses, dentro de 5 años, o dentro de 15 o de 30. No sabemos
cuánto va a durar la gran tribulación que precede inmediatamente la venida del Señor Jesús. Ni siquiera podemos saber si esa gran tribulación no es la que estamos viviendo ahora. Recordemos también lo que dice Apocalipsis, ¿no? Que los que vienen de aquí, la iglesia militante en el mundo, han venido de la gran tribulación. Así pues, lo que tenemos entonces que preocuparnos es sobre todo de lo que nos dice el Señor en su Escritura, de mantenernos fiel, de mantenernos firmes, de dar testimonio, de estar orando a Dios, de resistir si hay oposición, si hay persecución, si hay cualquier tipo de tribulación. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y es lo que tenemos entonces que nosotros preocuparnos, más que de un conocimiento pues así a ciencia cierta del día y de la hora. No os toca a vosotros, dice Jesús a los discípulos en Hechos 1, saber, conocer lo que el Padre puso en su sola potestad. Esto es lo importante. En su sola potestad. Es una cuestión de autoridad. Hemos de adoptar el papel de meras criaturas y dejar las cosas ocultas, escondidas al Señor y quedarnos con las reveladas, porque las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. Bien, pues esto es en cuanto a primer dicho, pero después vemos la aplicación que hace el Señor Jesús, entonces, la aplicación a este dicho y la aplicación entonces también a todo este pasaje, que está resumido entonces en el mandamiento, o los mandamientos que nos encontramos aquí en estos versículos. Versículo 33, mirad, velad y orad, ¿no? Mirad, haced atención, estad atentos, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, como hemos leído. Y encontramos también entonces, velad, versículo 35, pues no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá. Y versículo 37, y las cosas que os digo a vosotros, a todos os las digo, velad. Entonces, bueno, también vemos sobre todo el llamamiento a estar velando. Podríamos también incluso pues hacer un poquito más de atención en cuanto a las palabras. El versículo 33, el primer velad, es distinto al que nos encontramos en el resto, del 34 y del 35 y 37. El primer velad se refiere simplemente a estar despierto, no estar durmiendo. Y el resto de veces en el versículo 34 al final mandó que velara, velad, versículo 35, y velad también del 37, es otro verbo distinto, del cual viene la palabra gregorio, ¿no? Que significa estar vigilando, como el centinela que está vigilando. El primero es no estar durmiendo y el segundo es estar alerta o estar vigilando. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues entonces ya también el Señor Jesús está dando aquí esta explicación por medio de una parábola en el versículo 34 y 35. Dices, como el hombre que partiendo lejos dejó a su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velara. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. El Señor Jesús pues dio esta enseñanza también en el capítulo 24, el paralelo, también por medio de una parábola bastante parecida también, podemos leer ahí, cuando leemos en Mateo 24, a partir del versículo 45, ¿quién pues es el siervo y fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa,
para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Mas si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo cortará en dos, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y a continuación el capítulo 25 continúa también, ¿no? Sin interrupción en el Mateo, en el Evangelio de Mateo, y continúa también con parábolas parecidas con la parábola de las 10 vírgenes, las prudentes y las insensatas, ¿no? Y después también aquellos que habían recibido también, esto del versículo 1 del capítulo 25, en el 14, esta otra parábola de los talentos, del dueño que dio a unos 10 talentos, a otro 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, ¿no? Para que estén, pues, gestionando con ellos, ¿no? Recibiendo beneficio también para su señor. Entonces, siempre tenemos aquí la misma idea parecida de estar velando. Estar velando porque no sabemos cuándo ha de venir el Señor y hemos de rendir cuentas de lo que el Señor nos ha confiado. Aquí, volviendo a Marcos 13, se nos dice que el Señor pues dio autoridad a sus siervos. Le dio un cargo, por así decirlo, le dio una tarea para hacerlo, ¿no? Y pues es responsable de llevarlo a cabo. Bueno, pues entonces vemos, ¿no? Que la idea, ¿no?, de que está aquí con esto de velar, ¿no?, está entonces aquí en contrario de que, pues, por un lado, de descuidar el trabajo, la obra, la tarea que el Señor nos ha dado. Cuando está diciendo aquí la autoridad, la exusía, en el versículo 34. Es lo mismo también aquí en Mateo 24. O también en la parábola de los talentos. El Señor nos ha confiado entonces una tarea. Hemos, por lo tanto, y somos responsables de llevarla a término, a cumplimiento, cualquiera que sea. Si el Señor nos ha dado predicar el Evangelio, hemos de cumplir la predicación del Evangelio. Si el Señor nos ha dado, pues, una familia, hemos de ocuparnos de ella y del trabajo que el Señor nos ha dado. En todo caso, vemos, el Señor nos ha dado unas capacidades y somos entonces responsables de servir al Señor por medio de nuestras capacidades y nuestros trabajos. No podemos entonces descuidar nuestro trabajo. Ni mucho menos podemos descuidar nuestro trabajo diciendo, mira, el Señor está a las puertas, ya no hago otra cosa más, ¿no? No, hemos de estar, pues, cuidando, haciendo lo que el Señor nos encarga. Pero sobre todo, la idea en la Escritura es la idea de estar despierto, la idea de estar velando, es que es en contraste con el dormir en la Escritura. Es también un símbolo de ¿qué? Del pecado. En Mateo 24 vemos, ¿no?, de ese siervo malo, dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus siervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿no? Entonces vemos, es la idea de que él, pues se da una vida de pecado, de licencia, ¿no?, por la cual pues maltrata también a los suyos, o a los siervos. Es lo que nos dice también en Romanos capítulo 13 y versículo 12 y siguientes,
cuando dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Dejemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de la armadura de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en fornicaciones y lujurias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne con sus deseos. El estar durmiendo entonces es estar entregándose a una vida de pecado. El estar despierto, el estar velando, es estar una vida de sobriedad, una vida de una vida honesta, una vida santa, y revistiéndonos del Señor Jesús, nos dice aquí en el versículo 14. No andando en la carne, sino entonces en el Espíritu. Y es también lo que nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 2, cuando dice: porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche, pues cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer embarazada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, dice, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche, porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces vemos una vida de sobriedad, una vida de justicia, una vida honesta, una vida decente, una vida de santidad, en suma. No entregándonos a los placeres, no entregándonos al pecado, no entregándonos a glotonerías, ¿no? A borracheras, ¿no? Esto no viene de un día para otro normalmente, ¿no? Esto es un dejarse ir, ¿no? Uno normalmente no acaba en estos pecados de la noche a la mañana. Es estar jugando un poquito con estas cosas, ¿no? Entonces puedes ir cediendo un poquito, cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y cuando te das cuenta, pues estás completamente en esto que vemos. Entonces vemos la idea de velar. Es la idea, por lo tanto, de estar guardando nuestra santidad, de llevar vidas de santidad y de justicia, alejados del pecado. Y démonos cuenta también, ¿no? La parábola en Mateo 24. Si nos alejamos, si nos damos a una vida de pecado, sea uno hombre, sea uno mujer, esto no es solamente algo que nos afecta a nosotros mismos, esto afecta también a los demás, afecta también a los nuestros, ¿no? El siervo malo que dijo, mi señor tarda en venir, y se entregó a la glotonería y a las borracheras, acabó maltratando a los suyos. Si nos damos entonces al pecado, eso va a afectar para mal a los demás, comenzando a los nuestros propios, ¿no? Por no hablar de que nos estamos afectando, dañando en primer lugar y sobre todo a nuestra alma. Bien, pues entonces hemos de estar velando. Somos hijos de la luz, hijos del día. Por lo tanto, andando en santidad y no haciendo caso a los deseos de la carne. En tercer lugar, ¿qué es entonces esto de estar velando? Pues lo dice también Jesús aquí. Lo dice también Jesús en este mismo pasaje en en Marcos capítulo 13, cuando ya lo dice al mismo inicio. Mirad, velad y orad. Velad y orad. En la Escritura, una y otra vez, la idea de velar está juntamente con orar. Cuando Jesús fue a Getsemaní con sus discípulos, les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Así pues,
lo que estábamos diciendo antes, de estar también, pues entonces alejados, no hacer caso de la concupiscencia de la carne, etc. También está entonces, depende mucho de lo que estamos aquí viendo, de la oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. Llevar, por lo tanto, mantener una vida de oración al Señor. Estad orando. Y una y otra vez también nos lo dice también el Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 16 y versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. O en 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 8. 1 de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Así, por lo tanto, la palabra siempre nos está, pues eso, exhortando a que estemos entonces orando al Señor. Es sobre todo lo transmitido con la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, las que tenían aceite en la lámpara y las que no. ¿Cómo vamos a tener ese aceite en la lámpara, en nuestras lámparas, en nuestra alma? Aceite que es este símbolo del Espíritu Santo, si no es por medio de la oración. Es por la oración que nuestra alma se acerca al Señor y que el Señor se acerca a nuestra alma, en la que podemos entonces echar toda nuestra ansiedad ante Él, porque Él cuida de nosotros. Podemos entonces estar hablando con Él como si fuera nuestro amigo. Podemos entonces de esta manera pues recibir sus influencias en nuestra misma alma. ¿Cómo vamos entonces nosotros a tener ese aceite, ese Espíritu Santo, la presencia vivificante del Espíritu Santo en nuestra alma, si no es por medio de la oración? Hemos de dedicarnos entonces, hermanos, a la oración, no descuidarla, no descuidarla. Es en la medida que estemos en la oración que vamos a ver que nuestra vida se aleja más y más del pecado. Lo que es imposible para la carne es posible para con Dios. Nosotros, por naturaleza, es imposible dejar nuestros pecados, pero es en la medida que estamos en comunión con el Señor, y esto pues por medio de la oración, que somos libres de ellos, nos vemos libres de ellos, porque estamos con el Señor. Y eso nos da completamente una nueva vida. Hemos, por lo tanto, de estar orando, ¿verdad? Personalmente. Y para eso, bueno, pues sí, por supuesto, mantener nuestros cultos personales. Pero la Escritura nos dice de estar orando a Dios continuamente en 1 Tesalonicenses 5. Hemos de tener un corazón vuelto al Señor siempre. Hemos de, bueno, pues orar con oraciones muy breves al Señor, no a lo largo del día. Hemos de tenerlo presente en nuestra alma. Velad y orad. Y por último, ¿qué significa también esto de estar orando? Velando, perdón. Bueno, aunque no aparezca la palabra, pero sí que podemos ver finalmente en Hebreos capítulo 10 y versículo 25. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto que veis que aquel día se acerca. Aquel día está refiriéndose al día de la venida del Señor Jesús. No podemos saber exactamente el día, pero vemos que el día se acerca.
los cristianos es siempre, nos tenemos que reunir por mandamiento del Señor. Pero es una necesidad también para nosotros. Y es una necesidad imperiosa cuando el día se acerca y cuando estamos en estos días, ¿no?, que preceden al Señor. No hemos de descuidar nuestra congregación. No hemos de dejar de reunirnos. El Señor pues nos ha constituido como pueblo. Nos salva, sí, individualmente, pero lo hace también en grupo. Y el Señor nos conduce en grupo, ¿no?, en manada. Él es nuestro pastor y Él conduce a las ovejas en rebaño. A los israelitas los condujo uno a uno a la tierra prometida, pero lo hizo según sus tribus, en sus familias, ¿no?, según las cabezas paternas. Entonces vemos, nos conduce, sí, individualmente como personas, pero lo hace también en grupo. Y si nos apartamos de nuestra congregación, nuestra fe se resiente. Y no estamos entonces recibiendo las bendiciones que el Señor derrama sobre su pueblo. Es una comparación pues, que se suele hacer, ¿verdad?, del fuego a tierra, ¿no?, de los troncos, ¿no?, o de las brasas. Para que haya fuego tienes que ponerlas juntas, ¿no? Si las separas, los troncos se apagan. Y así es también con la iglesia, con los creyentes. Entonces, para que estemos velando debidamente, no hemos de descuidar nuestra congregación. Bien, pues hermanos, esto es lo que nos dice Jesús. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos, velad. Entonces, recapitulando brevemente todo lo dicho, hermanos, simplemente hemos de estar preparados. Del día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. No podemos entonces saber la hora, pero si lo sabe el Padre, esto significa que ciertamente será así. Ciertamente, no puede no darse. Se dará ciertamente. El que ha de venir vendrá y no tardará. A su debido tiempo aparecerá. Así pues, hemos de estar preparados, vigilantes. Hemos de estar como el centinela. Hemos no de estar durmiendo. Hemos de estar espiritualmente vivos, avivados para ese día. Por supuesto, hemos de perderle el miedo a los acontecimientos que han de preceder la venida de Jesús. No porque ellos no vayan a ser, pues, dolorosos tal vez, que seguramente, pues, lo podrán llegar a ser. Pero el Señor, primeramente, no va a permitir que su iglesia sea raída de la faz de la tierra. No va a permitir la exterminación del nombre de Cristo sobre la tierra, ni la iglesia, ni los cristianos. El Señor va a cuidar a su iglesia, va a cuidar a los creyentes. El Señor lo va a proteger. Y el Señor va a cortar esos días también con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no hemos, por lo tanto, de tener miedo, porque estas cosas sabemos que van a preceder inmediatamente la venida del Señor Jesucristo. Y lo importante es lo que está detrás. Lo importante es lo que está detrás, que es que viene Jesús. Que viene Jesús por nosotros, en nuestro rescate. Que viene Jesús y nuestros ojos lo verán. Que seremos arrebatados, pues, los que estemos en vida, los que hayan resucitado, a recibirlo en las nubes, que estaremos con Él para siempre. Que tendremos toda una eternidad en cielos nuevos, en tierra nueva, para estar con Él.
para estar con Él en un día que no pasará jamás. Ni nosotros pues no vamos a ir envejeciendo, ni va a haber más enfermedad, o va a haber más dolor, o va a haber más muerte. Vamos a estar pues con plenitud de gozo para siempre con nuestro Señor, quien nos amó y entregó su vida por nosotros. Viendo esto, pues lo único que podemos hacer es anhelar el regreso del Señor Jesús, amar su venida que ha sido predicha, que ha sido anunciada, y esperarla. Y quien tiene esta esperanza en sí mismo es puro, está siendo purificado, así como Él es puro. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra en nuestras vidas y corazones. Amén. Bien, pues entonces vemos todo esto, por lo tanto, como decíamos, nos muestra estas dos actitudes. No voy a decir, por supuesto, con cuál nos hemos de quedar, ¿no? Porque hemos de tener, por supuesto, horror a la primera, la misma idea de esta traición a Jesús y el cometer el pecado a mano alzada con las justificaciones que queramos darle. Es algo horrible. Pero entonces la cuestión es hasta cuán lejos queremos llegar con el Señor en nuestra vida. Hasta cuán lejos queremos nosotros honrar a Jesús en contra, a lo mejor, de todo lo que es considerado como razonable o apropiado en la sociedad. Hasta cuán queremos nosotros desprendernos de nosotros y de lo nuestro. Hasta cuánto pues queremos nosotros desprendernos incluso de nuestras propiedades legítimas, ¿no? Hasta cuánto pues queremos nosotros pues honrar al Señor con nuestra obediencia, incluso también con nuestros bienes, con nuestras ofrendas, para honrar a Jesús y para honrarlo a Él, por amor a Él. Pero ¿hasta cuándo queremos nosotros tal vez desprendernos de nuestras propias opiniones, de nuestros propios planes, incluso de nosotros mismos? Esa prudencia que hacían gala los dirigentes podría ser también algo mucho más común para reservarnos a nosotros mismos en el servicio del Señor. La prudencia, por supuesto, está bien, y la Biblia, los proverbios no nos hablan mucho de ella, ¿verdad? Pero por encima de todo, la gloria, la honra al Señor es lo que tiene que primar. Leí esta semana pues una frase que se había dicho, se había comentado. Decía que donde la prudencia está por todas partes, la valentía no está en ningún lugar. Bien, pues algo parecido. Si todo es prudencia, si todo es reservarnos, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el celo por la gloria de Dios? No hemos de hacer, por lo tanto, este servicio a Jesús movidos por una especie de cálculo, un cálculo a mi favor, sino pues por amor a Cristo. Él es lo más importante, honrarlo a Él. Por supuesto, podemos brevemente comparar lo que, entre muchas comillas, ganó Judas, 30 monedas, lo que perdió, entre comillas, María, pues con esos más de 300 denarios.
pero en realidad lo que, comillas, ganó Judas, fue su condenación. Y lo que María, pues que había creído en el Señor y que estaba expresando así su amor, por lo tanto es algo ya previo. Ella ya había creído y había recibido su palabra, pero lo que ganó con esta acción ella fue la honra y el reconocimiento público de Jesús. Y Jesús de esta manera la honró ante los asistentes, y dice también que de cierto os digo que donde quiera que sea predicado este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ella ha hecho para memoria de ella. Y aquí estamos nosotros esta mañana hablando de ella y viendo pues esta acción que ella hizo por amor de Jesús. Y así seguirá siendo hasta su venida. Por todas partes, en todas las naciones se va a seguir hablando de ella. Y así también vemos todas nuestras acciones que nosotros hacemos para honrar a Jesús. Todas las buenas obras que brotan de amor a Él, pues el Señor las recibe, las aprueba y se va a estar pues repitiendo, no aquí abajo, sino por toda la eternidad, nuestros servicios, no por lo que ellos merecen, sino por su gracia, al aceptarlo y pues al galardonarlo muchísimo más de lo que nosotros hayamos podido pues hacer o ni siquiera pues prever, ¿no? Entonces hagamos todas estas cosas, como digo, de todo corazón al Señor, y de esa manera pues Él sea honrado y glorificado por nosotros. Que así sea. El Señor bendiga su palabra.